Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Little brother wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Little sister wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Little baby wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. All the family wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away.
Hola, hola, ¿sí? ¿Ya vamos a empezar? ¿Estamos al vivo? ¿Sí? ¿Ya? Hola, ¿qué tal, Clarita? Sí, estamos al vivo. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy saludando a los niños. ¿Puedo hacerlo yo? No, pero mira que yo estoy saludando a todos los niños que están en el yo, Zoom. por favor, lo haré. Yo lo voy a hacer muy bien, por favor. Ya, está bien. Vamos a saludar juntamente contigo. Así que vas a repetir lo que yo te voy a decir. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, primeramente, ¿cuál es mi nombre, Clarita? ¿Te llamas Yo me llamo Antonella. Antonella? Sí. Los mentirosos no entran al reino de Dios. Oh, Clarita. Tú te llamas Katia. Ah, muy bien, te acordaste de mi nombre. Muy bien, Clarita. Ahora sí, vamos a saludar a todos los pequeños que nos están viendo en esta mañana y tú vas a repetir lo que yo te diga. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Ya? Apreciables chiquitines. Apestosos calcetines. ¡No! ¿Qué estás hablando? Te dije apreciables chiquitines. Ay, yo escuché apestosos calcetines. Ahí va la otra, ¿sí? Ya vamos a saludar. Estimados amigos. Estirados ombligos. Pero no, yo no te dije eso. ¿Qué estás hablando, Clarita? Ay, yo solo repito lo que escucho. No así. Diles, es para mí un placer. Es para mí un pastel. No, así no es, Clarita. ¿No? ¿Qué estás hablando? Escucha bien. Ah, que tiene nuez. Ay, mira, Clarita, tú que hablas con las nueces. ¿Ya? Ya, ¿qué te parece si ya empezamos con los niños que están impacientes? Ah, sí, que se laven los dientes. ¡Ay, Clarita! Ya vamos a empezar porque tenemos muchos videos y también muchas presentaciones especiales. Fideos. Sí, videos. ¿Vamos a comer fideos? ¿Fideos? Fideo. ¿Cuándo yo dije fideos? Acabo de escuchar fideo. Niños, ¿ustedes escucharon fideo? ¿Escucharon Sí. No, escuchamos videos. Ah, ya. Hablando de video, Katia, ¿por qué no invitamos a los niños a que enciendan sus cámaras? ¿Verdad? Eso es algo muy importante, pequeños. Así que les pedimos a todos ustedes que puedan encender sus cámaras. ¿Sí? ¿Por qué, Clarita, deben encender sus cámaras? Porque nosotros queremos conocerlos. Sí, queremos interactuar con todos ustedes en esta bonita mañana. ¿Por qué será bonita mañana, Clarita? Ay, porque me están viendo a mí, soy muy bonita. ¿Sí o No, Clarita. Oh. Hoy, en honor a todos los niños, porque es un día especial que nosotros estamos adelantando el Día del Niño. ¡Yujú! Me siento muy feliz. ¿Es el Día del Niño? Sí, es el Día del Niño. ¡Wow! Pero Clarita, falta, ¿verdad? Pero nosotros estamos adelantando para todos los pequeñitos, con todas las maestras hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. ¿Con todas las maestras? Con todas las maestras. ¡Wow! Sí, Clarita. Entonces, ¿qué te parece si ahora, yo sé que todos ya encendieron sus videos? A ver, vamos a ver, yo te voy a decir, Clarita, ¿quiénes no encendieron? A ver. Katia, yo tengo ojos, puedo mirar. Ay, pero yo te quiero decir, porque no creo que alcances a ver, o alcanzas. Mira que Luciana Arce no encendió su video. Luciana Arce. ¿Sí? Ay, tía Luciana, enciende tu video. Ziberalta también. Nicolás. ¡Nico! ¡Saludos pequeños! Para todos ustedes, donde está un grupo muy grande en la ciudad de Santa Cruz. Saludos hasta Santa Cruz, niños. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño, pequeñitos! Es nuestro gran día. Sí, este es un día muy especial y espero que todos ustedes puedan divertirse junto a ¿quién, Clarita? Junto a Escuela Bíblica Soñadores. Sí, porque hemos preparado este número especial para todos ustedes que son los niños soñadores de la Escuela Bíblica. Sí. ¿Qué bíblica?
soñadores. Sí. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, ya se están conectando todos los pequeños y es por eso que vamos a dar inicio. Entonces, ya, vamos a empezar, Clarita, ¿está bien? Claro que sí, estoy lista, Katia. Muy bien, Clarita. El primer número del programa es la dinámica. ¿Qué será vamos a hacer en la dinámica, Clarita? No sé, pero a mí me gusta bastante hacer ejercicio, también mover las manos y también los ojos y la cabeza. Ah, mira que tú también, claro, pues como tú también eres una pequeñita que también te gusta hacer el movimiento, es por eso que nosotros vamos a invitar a la ciudad de Santa Cruz. Hay una maestra, preparó una dinámica que se llama, tú sabes, Clarita, ¿cómo se llama la dinámica? Rompiendo el hielo. Sí, rompiendo el hielo. Así que vamos a dar paso a la maestra de la ciudad de Santa Cruz. Con aplausos. ¡Aplausos! Todos los niños, fuerte. ¡Aplausos! Muy bien. A ver, en este baile el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora saltando en los dos pies. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora los movimientos muy exagerados. ¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Más rápido! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todos aplaudiendo, el baile ha terminado y todos aplaudiendo, el baile ha terminado.
El cocodrilo camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. Estaba ¿te muy gustó, divertido. Clarita? Claro que sí, Katia, estaba muy divertido. Sí, de verdad que estaba muy divertido, pero ¿sabes? Yo vi a los niños de Santa Cruz que estaban sentados. Ay, seguro les han puesto pegamento en la silla. Seguramente sus maestras. Ya, niños de Santa Cruz, pedimos que todos juntos podamos hacer, ahora porque viene también otro tipo de movimiento, que es la danza. ¡Wow! A mí me encanta hacer la danza. ¿De verdad, Clarita? ¿Te gusta Sí, hacer la danza? Me gusta hacer danza. Te cuento, Katia, que yo he participado en muchos eventos, como ser campañas navideñas, campañas por el Día del Niño, ¡Wow! donde me hacían hacer mucha danza, junto a UNE, a Sonjo, también con varias niñas y niños. Increíble, mira que yo no sabía, Clarita. Ahora ya lo sabes, Katia. Entonces seguramente que tú te vas a mover más, ¿verdad? Claro que sí. Yo voy a ser la primera en hacer la danza y aprender junto a las maestras de la ciudad de La Paz. Ciudad más fría, pero ¡Ay! ¿Fría? sí, es muy fría. Ay, a mí no me hace frío en La Paz, me hace mucha calorcita. Ya, ¿qué te parece, Clarita? No aburramos a los niños y empecemos con la danza presentando a las maestras. Ellas prepararon con mucho cariño para todos nosotros en este día especial. ¡Wow! Claro que sí. Adelante con las maestras. Adelante, por favor. ¡Hola, niños! Bueno, muy buenos días, niños, a todos los niños. Les felicitamos por el Día del Niño. Este es un programa muy especial que estamos realizando para ustedes con mucho cariño. Este es el sector de la danza. Sí, nosotros ahora vamos a enseñarles una nueva danza y muy bonita que se llama How Living. Muy bien, vamos a hacer nosotros primero, ya, para que todos los niños puedan ver. Sí, todos ustedes tienen que estar muy atentos y vamos a aprender los pasos rápidamente para hacer con todo nuestro cuerpo. Vamos a estirar las manos, vamos a saltar. Sí, niños, los niños de Santa Cruz están ahí, tienen que ponerse de pie. Los de Los niños de La Rivera Paz, todos pónganse de pie. Vamos a empezar con la danza. This is how we live. Oh my, got me feeling so high. Throw your hands up, let me know that you're alright. Oh my, got me feeling so high. Just like I'm never coming down. This is how we live. This is how we live. If you're looking for the problems in this world, you're gonna find them. All you gotta do is look out the door. If you're looking for that good stuff, it's already up inside you. All you gotta do is just let it show. Oh, I see your soul. Oh, just let it go. If you just be yourself, don't worry about nobody else. Show me what's inside of your soul. So come on, 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 come on. This is how we live. Oh my, got me feeling so high. Throw your hands up, let me know that you're alright. Oh my, got me feeling so high. Just like I'm never coming down. This is how we live. Dive into the deep end. We don't need a reason. Jumping right into the weekend. Oh my, got me feeling so high. Just like I'm never coming down. This is how we live. This is
esta danza, ¿ya? Vamos a aprender paso por paso, ¿ya? Sí, todos los niños pónganse de pie, esta danza es muy fácil si ustedes están muy atentos, ¿está bien? Estiren sus manos y vamos a saltar, ¿sí? Primeramente vamos a empezar con el primer paso. Ya. Bueno, el primer paso, niños, vamos a hacer de esta forma, ¿está bien? ¿Pueden hacer las manos así? Exacto. Ahora con el pie, ¿ya? 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Una vez más. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y el siguiente paso, niños, ¿cuál es? Vamos a mover la cabeza 8 veces. ¿Está bien, maestra? Sí, muy bien. Ya, vamos a mover la cabeza 8 veces, pero tienen que mover fuerte su cabeza, ¿está bien? Vamos a mover 8 veces la cabeza. Vamos a empezar por este lado, ¿está bien? Vamos a empezar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después vamos a mover 4 veces el pie. Vamos a pisar 4 veces, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Esto pero es rápido, ustedes tienen que hacerlo rápido. Exacto. Vamos a unir desde aquí, desde que empezó la maestra, ¿está bien? Vamos a empezar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien hasta ahí, niños? Tienen que hacer sus pulgares así, ¿está bien? Queremos ver a los niños también de Santa Cruz, ¿cómo están haciendo? A los niños. A los niños de Santa Cruz. Eso está La bien. Paz. Ya. Vamos a continuar entonces, después de que hacemos 4 pisadas, vamos a hacer desde ahí otra vez, todo corridito, ¿está bien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ya. Ustedes van a agachar su cabeza, ¿verdad? Sí, agachar la cabeza y mirar hacia el frente. ¿Está bien? Otra vez. Agachan su cabeza y miran hacia el frente. Ya, muy bien. Y luego hacemos las manos. ¿Giren de esta forma? Vamos a estirar las manos. Exacto, exacto. 1, 2. Eso. Ahora los pies, niños, los pies va a ir así. ¿Ya? De esta forma. Juntamente con el pie. Vamos a girar las manos. 1, 2, pone. 3, 4, ¿ya? 4 veces solamente, 4 veces eso. Ya, una vez más. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y el siguiente paso vamos a hacer de esta forma. ¿Está bien? ¿Ya? Pero el pie, niños, tiene que irse lo mismo. ¿Ya? Estamos viendo también a Aarón, a todos los niños pueden hacer también, ¿verdad? Párense. Vamos haciendo todos. ¿Ya? Vamos a hacer 1, 2, ¿ya? 1, 2, 3. 1, 2. El mismo el pie, el mismo. Lo mismo. Como hemos hecho primero, lo mismo, pero solo las manos cambian. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Estoy viendo a todos los niños cómo están haciendo. Ahora sí, maestra, el siguiente paso. Ya, después de que hacemos este paso, vamos a hacerlo ahí corridito para que no se olviden. ¿Está bien? Desde aquí. ¿Está bien, maestra? Vamos a hacerlo desde aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego vamos a girar a la parte derecha con la mano derecha, ¿sí? Vamos a dar una Giro. vuelta y vamos a agacharnos otra vez y hacia el frente. Ya, siguiente paso, vamos a hacer 1, adelante. Las manos tienen que ser 1, 2. Eso, ya, 1, 2, 3. 1, otra vez, 2. Eso, muy bien. Ya vamos a desde el principio hasta ahí, ¿está bien? Desde el principio. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Miramos al frente. ¿Ya? Pues, Al frente otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giramos. Giramos. Miramos hacia el frente. Siguiente paso, niños. 1, 2. ¿Ya? Siguiente paso, maestra. ya después de hacer 1, 2, ya tienen que marchar grande, niños, ¿sí? Solo están haciendo así. Vamos a hacerlo otra vez. Ahora vamos a dar hasta allí con música. ¿Qué les parece, niños? ¿Está bien? Quiero que se pongan sus pulgares así. Si está bien, todos hacia el frente, sus pulgares, al frente, al frente. ¡Muy bien! Eso, muy bien. Los que dicen sí, al frente los pulgares. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Pueden poner la música, por favor? This is how we live. Oh my, got me feeling so high. Throw your hands up, let me know that you're alright. Oh my, got me feeling so high. Just like I'm never coming down. This is how we live. This is how we live. If you're looking for the problems in this world, you're gonna find them. All you gotta do is look out. If you're looking for that good stuff, it's already up inside you. All you gotta do is just let. Esto, vamos a hacer nuestras manos así. Dos Pero manos. los pies tienen que juntar, niños. Juntan y tienen que hacer de esta forma. ¿Ya? 1. Giran, giran. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hasta ahí otra vez. Eso, muy bien. Primero, 1, 2. 2. Muy bien. Luego vamos a hacer con las dos manos 3. 3. Así. Eso, ¿está bien? 3 y vamos a saltar. 4. Eso, muy bien. Otra vez. ¿Ya? Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya estiren bien sus pies. Eso, muy bien. Estamos viendo también a los niños de la iglesia Eso, de La Paz. muy bien. Está viendo de Santa Cruz, a todos los niños. Estamos viendo cómo están haciendo. Ya. Ya. Siguiente paso. Nos quedamos aquí y vamos a hacer 6 veces así. ¿Ya? Como muñecos. No se Dos. tienen que mover. Ya, vamos a empezar 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Todos los niños están haciendo. Una vez más. ¿Está bien? Desde Con aquí. este paso. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Todos deslícense así. Eso. Muy bien, otra vez. 1, 2, 3. Eso, muy bien. ¿Ya? Ahora con este paso, con esto. este vamos a paso. unir. ¿Está bien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, niños. Siguiente paso, niños. Vamos a estirar las manos y vamos a girar hacia. Giren como la batidora. Giren, a ver, queremos ver que estén girando. Eso. Ya. Ahora vamos a hacer 1, 2. Agarran 1, 2, 3. ¿Ya? Otra Mueve vez. su cabeza. Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿quién quiere hacer con música hasta ahí? ¿Quién quiere hacer? ¿Todos como les dije? Ustedes aprenden muy bien. Los niños quieren hacer. Ya, vamos haciendo una vez más con la música. ¿Está bien? Hasta ahí. This is how we live. Oh my, got me feeling so high. Throw your hands up, let me know that you're alright. Oh my, got me feeling so high. Just like I'm never coming down. This is how we live. This is how we live. If you're looking for the problems in this world, you're gonna find them. All you gotta do is look out the door.
hacer esto, sus manos en la cintura y como si les estuviera haciendo calor. Exacto, como si fuera esto de calor. Ya. Vamos a hacer 6 veces. 1, 2, 1, 2, 3. Ya. Agarran su cintura y van el hombro derecho va a ir hacia atrás. ¿Ya? A ver, todos, 1, 2, 3. Con la mano. 1, 2, 3, 4. Otra vez, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ya, son 6 veces, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Siguiente paso, maestra. Ya, después de que vamos a unirlo otra vez esa parte, desde que hacemos esto, sí, niños, para poder recordar. ¿Está bien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desliza. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ¿está bien, niños? ¿Qué les parece, niños? Ya, desde aquí otra vez vamos a hacerlo. Ya, de principio hasta ahí, ya, de ahí, otra vez, ya. Primer paso, vamos todos, todo el paso. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Luego, no, la cabeza, niños, la cabeza. 8 veces. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Miramos al frente. Eso. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego, ¿qué viene, niños? Giro. Ah, el giro. Vamos a girar. A ver, queremos verlos girar. Muy bien, las niñas están haciendo también. Ya, giro, giro. Luego abajo, arriba. Luego 1, 2. Luego viene codo, el codo, a los costados, salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deslizamos. Luego, ¿qué viene? Deslizamos y 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Luego vamos a usar nuestros codos otra vez y 1, 2. 1, 2. Eso, muy bien. 1, 2. ¿Está bien? Esas son 6 veces, ¿está bien, niñas? Son 6 veces, niñas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, muevan sus codos, nosotros los queremos ver. 2. Ya, otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, luego viene otra vez. Vamos a caminar hacia adelante. Ya, vamos a marchar. 1, 2, 3, 4. Luego Saltamos con una mano, nos quedamos y saltamos. ¿Está bien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. y vamos a hacer lo que vamos a saltar. Saltamos, juntamos. Saltamos, juntamos. Saltamos y juntamos. ¿Está bien? ¿Ya? Ya, Otra otra vez. vez. Y desde aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego 1, 2, 3, 4. Nos hemos olvidado un paso, maestra. ¿Qué pasa? Nos hemos olvidado. 1, 2, más rápido, niños. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. abrimos. Ah, eso, niños, abrimos, nos abrimos. ¿Está bien? Ya. Abrimos. Ya desde aquí otra vez, rápido. Otra vez, rápido, otra niños. vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abrimos. Luego venimos adelante. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2. Juntas, juntamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Otra vez lo
repetimos otra vez. 1, 2, 3 con esto. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí solamente van a abrir, cerrar, abrir, cerrar. Muy bien. Ya está ahí con música, niños. Vamos a hacerlo rápido y vamos a terminar ya, ¿sí? Vamos a hacer con música. Quiero ver a todos los niños que estén haciendo también, a todos los niños, ¿está bien? This is how we live it. My, got me feeling so high. Throw your hands up, let me know that you're alright. Oh my, got me feeling so high, just like I'm never coming down. This is how we live it. This is how we live it. If you're looking for the problems in this world, you're gonna find them. All you gotta do is look out the door. If you're looking for that good stuff, it's already up inside you. All you gotta do is just let it show. Oh, I see your soul. Oh, just let it go. If you just be yourself, don't worry about nobody else. Show me what's inside. Ya. Ya, otra vez, niños, nos hemos olvidado de esto. Vamos a hacerlo desde aquí. También estoy viendo que los niños no estén haciendo. Animes vamos haciendo. Quiero que todos los niños ahí que podamos hacer la danza, ¿está bien? Otra vez la música, por favor. This is how we live it. My, got me feeling so high. Throw your hands up, let me know that you're alright. Oh my, got me feeling so high, just like I'm never coming down. This is how we live it. If you're looking for the problems in this world, you're gonna find them. All you gotta do is look out the door. If you're looking for that good stuff, it's already up inside you. All you gotta do is just let it show. Oh, I see your soul. Oh, just let it go. If you just be yourself, don't worry about nobody else. Show me what's inside of your soul. So come on, 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 come on. This is how we live it. My, got me feeling so high. Throw your hands up, let me know that you're alright. Oh my, got me feeling so high, just like I'm never coming down. This is how we live it. Gotta do the keeping. Ya, niños, hasta ahí vamos a hacerlo todos juntos, ¿está bien? ¿Qué le parece, maestra? Último lo hacemos, que todos los niños pueden hacer también, ¿está bien? Quiero que todos los niños se puedan parar, ¿ya? Vamos parándonos, vamos parándonos. Ángeles, Leo, párense. Los niños de Santa Cruz tienen que pararse. Vamos, anímense, niños. Vamos a aprender esta hermosa danza, vamos, niños. Ya va a ser la última vez. No importa si se equivocan, ustedes siguen, ¿sí? Vamos a hacerlo otra vez. A ver, todos de pie. Pero felices, niños. También los que no están prendiendo sus camaritas. Prendan, niños, queremos ver cómo están haciéndolo. Ya, vamos a hacer la última vez. Otra vez. This is how we live it. My, got me feeling so high. Throw your hands up, let me know that you're alright. Oh my, got me feeling so high, just like I'm never coming down. This is how we live it. This is how we live it. If you're looking for the problems in this world, you're gonna find them. All you gotta do is look out the door. If you're looking for that good stuff, it's already up inside you. All you gotta do is just let it show. Oh, I see your soul. Oh, just let it go. If you just be yourself, don't worry about nobody else. Show me what's inside of your soul. So come on, 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 come on. This is how we live it. My, got me feeling so high. Throw your hands up, let me know that you're alright. Oh my, got me feeling so high, just like I'm never coming down. This is how we live it. Muy bien, niños. Bien, niños. Aplausos, niños, para ustedes. Aplausos, aplausos. Muy bien, todos los niños hicieron juntamente con nosotros. Y bueno, les quiero desear feliz Día del Niño a todos los niños de Bolivia.
Y también les queremos mucho, niños. Espero que la hayan pasado muy bonito y que les haya gustado la danza. Pero hay más sorpresa para ustedes, así que estén muy atentos. ¿Sí, niños? Hasta la próxima. Chao, niños, se cuidan. Sí, ¿les gustó, niños? ¿Te gustó, Clarita? Muchísimo, me encantó esa danza que presentaron las maestras. Hubo muchos movimientos de toda forma, ¿verdad? Sí, fue muy divertido. Sí que me gustó. Yo también creo que a todos los niños les encantó la danza, ¿verdad, niños de Santa Cruz? Sí. No los escucho. Sí. ¿Y los niños de La Paz? Ay, estoy muy contenta porque todos los niños de todos los departamentos de Bolivia hoy estamos reunidos en este día especial. Por eso mando muchos saludos a los niños que nos están viendo por el Facebook y asimismo por el Zoom. Clarita, ¿tú también quieres saludar a ellos? Claro que sí, mando un saludo muy especial para los niños que nos están viendo desde Cochabamba, Caranavi y Riberalta. Felicidades, pequeños, para todos ustedes en este día especial que es el Día del Niño. Ahora sí, Clarita, creo que querías preguntarme algo hace un momento, me había olvidado. ¿Qué querías preguntarme? Quería preguntar si conoces algunas autoridades importantes. Autoridades importantes, pues claro, Clarita, que es el señor presidente. ¿Tú sabes cómo se llama el presidente? No me acuerdo, sí que me agarraste, no me acuerdo. ¿No te acuerdas del nombre de nuestro presidente? Yo te voy a dar una ayudita. Se llama Luis. Luis, sí, se llama Luis. Pero ¿y qué hace él? No entiendo por qué me preguntas eso. Porque ahora tenemos un invitado muy especial. Él se llama Andrés Lim y es el pastor de la iglesia y quiere presentar a todos los niños y entregar sus felicitaciones. ¡Wow! ¡Clarita! ¿De verdad? Sí, Katia, por eso lo hemos invitado, porque él es una persona importante y queremos que dé algunas palabras de felicitaciones a los niños. Oh, Clarita, muchas gracias. Entonces, todos los niños vamos a estar bien sentados. También algo que deben traer, ¿qué es, Clarita? Para poder escuchar en esta mañana. Su Biblia, su cuaderno de apuntes. Sí, así que todos por favor vayamos sacando de nuestras carteras o si lo dejaron en algún otro lugar, vamos a traer nuestras Biblias, porque ahora llegó este tiempo muy importante de todo el programa. Entonces, Clarita, ¿qué te parece si presentamos? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Adelante, por favor. Sí, ¿cómo están todos los niños? ¿Están felices? Sí, me llamo Andrés Lim, yo vivo en la ciudad de La Paz, aquí muy alto y frío.
Yo veo, ¿no? Aquí los niños, alguna ciudad está ropa sí, muy corta, ¿no? Sí, mejora la situación, queremos visitar todas las ciudades. ¿Está bien, todos niños? Sí, sí, muchas gracias. Yo veo aquí Ciudad de Santa Cruz, son muchos niños está. Yo he vivido 10 años en Santa Cruz, extraño muchos. Y también aquí Ciudad de River Alta también. Sí, River Alta, sí, luego Caranavi, también diferentes ciudades, Cochabamba, también Sucre, todos lados no está aquí, todos los niños. Muy bien, ¿sí? Hoy día muy especial para ustedes, para los niños, para las niñas. ¿Qué día es? El Día de Niños, ¿sí? Por eso, desde La Paz, yo también quiero felicitar, ¿no? Todos los niños, todas las niñas, felicidades. Hoy día es para ustedes, para todos los niños. Sí, aquí esta mañana yo también participando de ese culto de niños, muy feliz, ¿no? Muy divertidos. Los maestros estaban enseñando de la danza, los niños todos bailaban. Sí, yo veo, ¿no? Muy bien, muy feliz. Entonces, yo también quisiera dar, ¿no? Felicitación, luego poco palabra, ¿no? Si los maestros están dando la palabra guiando a ustedes, eso los niños, también las niñas aprendiendo, recibiendo la guía de los maestros. También más importante, los maestros dando la palabra, transmitiendo la palabra de Dios, esa palabra, ¿sí? Guardando en sus corazones, esa palabra, dar las gracias, la felicidad, va a guiar a ustedes todos. Cuando esta palabra guarda en sus corazones, no es niños ustedes. Aquí yo veo diferente, ¿no? Nombre acá. Nicolás también veo. Nicolás. ¿De qué ciudad era Nicolás? También aquí Aarón, Mayra, José, también Abigail. Cuando los niños ustedes escuchando la palabra de Dios, guarda en sus corazones, ya no es Nicolás, ya no es Aarón, Mayra y José. ¿Quién es? Pequeño Jesús, era pequeño Jesús. Ya que, ¿quién es? Los niños. Sí, pequeño Jesús, pequeño Jesús. Más importante, los maestros, cuando transmita, comparta la palabra, esa palabra de Dios, y guardar en sus corazones. Entonces, ustedes guardando esa palabra de Dios, no es ustedes mismos. Tal vez ve chiquititos, tal vez ve frágil, tal vez ve, soy nada, soy frágil, un niño. Pero un niño guarda la palabra de Dios, ya no es ustedes. ¿Quién es entonces, niños? Pequeño Jesús, pequeño Jesús. Jesús puede hacer todas las cosas, sanando, luego muchas obras, milagros. Puede ayudar mucha gente. Hay todos los niños, también todas niñas que están en esta mañana, escuchando la palabra de Dios, creen, guarden en sus corazones. Entonces, desde ahora ustedes son pequeño Jesús. Luego, ustedes van a vivir felizmente, ayudando a los demás. Esta mañana, Pastor Andrés, también estoy muy feliz, contento de estar con ustedes. Creo que está mucho programa para ustedes. Entonces, hasta aquí yo voy a compartir, ¿no? Todos los niños, niñas, felicidades, el Día de Niños. Hasta luego. Ay, Katia, yo escuché muy bien lo que Pastor Andrés nos compartió. Debo guardar muy bien mi dinero en mi cartera. ¿Ah? No, Clarita. ¿No? ¿No era eso? Dijo, debemos de guardar nuestro corazón. Ah, debemos guardar nuestro corazón. Katia, yo ya no me llamo Clarita.
No, ahora tú tienes un pequeño Jesucristo. Sí, soy un pequeño Jesús. Sí, por eso debemos de guardar la palabra en nuestro corazón. Muy bien, Clarita. Sí, Katia. Sí. Ahora vamos a ver un video muy especial que nos ha llegado de parte de los papás. ¡Uy, Clarita! Yo sé que todos los niños están muy ansiosos para poder ver a sus papis. Sí, ese video está festejando a los niños. Los papis quieren mostrar a cada uno de ustedes, niños, cómo Escuela Bíblica Soñadores ha cambiado el corazón de ustedes. Adelante con el video. Hola niños, ¿cómo están? Feliz Día del Niño para ustedes. Un saludo especial para todos ustedes niños, que lo pasen muy bonito en este Día del Niño. Muchas felicidades para todos los niños que están en la iglesia, que lo pasen muy bonito. Saludo especial para todos ustedes, especialmente para mis niños, Fermín Colque, Analí Colque. La verdadmente ustedes son muy felices, muy bonitos en la casa, hacen muy hermoso. Gracias niños, hasta luego. Hola niños, ¿cómo están? Quiero mandarles un saludo por este día tan especial para ustedes. También quiero mandar saludo especial a mi hija Isabela. Espero que la pasen muy bien, también todos en su casa. Espero que coman muchas golosinas, pero también lávense los dientes. Un saludo, chao. Hola niños, ¿cómo están? Quiero felicitarlos en este día por ser el Día del Niño y espero que la pasen bien con todos sus amiguitos y también en la iglesia. Que la pasen bien, que disfruten con sus papás, con sus mamás y con sus amiguitos. Y también saludos a mis nietos que están en la iglesia y otros que viven en Paraguay, ya están creciendo, están muy grandes. Espero que este día la pasen muy bonito. Gracias niños, chao. Hola niños, ¿cómo están? En este día quería felicitarlos por el Día del Niño, desearles todo lo mejor, muchas bendiciones por parte de Dios. Y también quería saludar a Caleb, Georgina, a Joel, a mis niños los quiero mucho. Y en este día que todos puedan pasarlo bonito, un día de mucha alegría, que puedan comer muchas golosinas, pero no se olviden siempre de cepillarse los dientes, hacer caso a mami y a papi. Les deseo lo mejor niños, chao. Hola niños, ¿cómo están niños? En este día yo quiero felicitarles a todos ustedes por su día, que la pasen lindo, desearles que sigan adelante con sus papis. Ustedes para nosotros son una alegría, para los padres, para todos los papis, ustedes son la alegría de nuestra casa. También quiero felicitar a mis dos hijos, a Valeria y a Lautaro, que están creciendo en la iglesia y para mí es una dicha saber de que mis hijos están en la iglesia. Estoy muy agradecida por ello, los quiero mucho, los saludo a ellos, un abrazo y un beso, decirles que los amo en su día. También a todos ustedes, que Dios siempre los esté cuidando y protegiéndonos en su día y en todos los días. ¿Saben? ¿No? ¡Wow! Muchas gracias. Estamos muy contentos por recibir esos saludos de todas las mamitas y los papitos, ¿verdad, Clarita? Sí, Katia, estoy muy feliz porque cada uno expresaba su cariño y agradecimiento a los niños. ¿Y sabes qué dijo una tía? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que la pasemos muy bien, felices. Oh, entonces tenemos que pasarlo muy divertido, ¿verdad, Clarita? Sí. Sí, entonces ahora vamos a ir a otro tiempo del programa. ¿Está bien? Sí, me gusta. Quiero participar ahora haciendo movimientos corporales, pero esta vez con un propósito. ¿Sabes cuál es, Katia? No, a ver, cuéntanos. Somos pequeñas estrellas que alaban a Dios a través de la mímica. Sí, eso es la verdad. Alabamos con todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Con nuestras manos, con nuestra cabeza, con nuestros ojos, con nuestra boca tan grandota.
Con Ay. todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, Clarita, sin más que hablar, vamos a dar el espacio a las maestras de Riberalta. ¿Riberalta? Sí, de Riberalta. Wow. Pero antes nos olvidamos, queremos mandar saludos. Ay, ¿verdad? Sí. A mí, yo quiero mandar un saludo muy especial para Sara Álvarez desde la iglesia de Caranavi. Saludos para ti, pequeña, también para Big Bang. Queremos saludar también a él de la ciudad de Caranavi. También hay alguien. ¿Quién? De Cochabamba. ¿Cómo se llama? Carolina. Ah, Carolina. Carito, saludos para ti, para todos los niños del Zoom. Ahora sí, vamos a ir al tiempo. Espera. Katia, me estoy olvidando algo. ¿Qué te estás olvidando? ¿Sabes? Anoche conocí un niño chiquitito, un pequeño Jesucito. Ay, me da curiosidad. ¿Cómo pequeño Jesucito? ¿Sabes? Se llama Manuel. Y sus hermanos están aquí, Axel y Benjamín, que también les mando un saludo. Saludos, pequeños. En esta mañana lo pasemos muy bien. Ahora sí vamos a ponernos de pie. Porque vamos a hacer, como nos dijo Clarita, movimientos corporales para alabar a nuestro Dios. Señor. ¿Sí? Vamos a dar espacio. Adelante. Buenos días, niños. Buenos días. ¿Cómo están? Ah, qué bien, me alegro mucho. Yo igual estoy muy feliz porque estoy con ustedes. Mucho gusto, mi nombre soy maestra Abigail y conmigo vamos a hacer la mímica. ¿Sí? Así que quiero que todos se paren, los niños de Santa Cruz, los niños de La Paz, también quiero que se levanten los niños de... Quiero que se levanten todos de su silla y nos vamos a parar a hacer la mímica. La mímica se llama a cualquier lugar y de ello. ¿Sí? Comencemos.
después alzan las rodillas. 1 y después sin miedo. ¿Sí? Ya, con música vamos a hacer hasta ahí. Una posición. Muy bien. Después de ese paso viene así. Dice, sin miedo. Tienen que hacer así, agacharse y hacer así, sin miedo. Ya, después de sin miedo, ¿qué más viene? Viene, tenemos que caminar 3 veces. 1, 2, 3. Y levantan una rodilla y aplauden. Un fuerte. El otro, al otro lado. 1, 2, 3, aplauso. ¿Sí? Ya, después de eso, ¿qué más viene? Van a dos pasos adelante. 1, 2, después directo así. Y comenzamos desde el principio. Con la mano así, 2 veces. 1, 2 y con el pie 4 veces. 1, 2, 3, 4. Del otro lado. 1, 2. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Todos están haciendo? Ah, los niños de Riberalta, muy bien. También los niños de Santa Cruz, veo a todos los niños. Ah, también veo a las maestras, también veo a los niños de La Paz, muy bien. Así que todos hagamos, ¿sí? Con música. Ah, muy bien, me gusta porque todos están haciendo. La mímica significa que aunque vayamos a un lugar o vayamos al otro lugar, ¿quién siempre está con nosotros? ¿Quién está con nosotros siempre? Ah, muy bien, siempre está Dios en nuestro corazón. Por eso dice, no importa si vamos a un lugar pequeño, a un lugar grande, siempre Dios está con nosotros. ¿Sí, niños? Hagan así. Todos así, todos así, todos así. Dios nos ama mucho y siempre Dios está con nosotros. Así que 2 veces más vamos a hacer la mímica, ¿sí? Ya, muy bien. Niños tienen que sonreír, todos los veo un poco aburridos, todos sonrían, ¿sí? Los niños de Santa Cruz tienen que sonreír mucho, también la tía Charo tiene que sonreír, tiene que hacer la mímica, también los niños de La Paz, los niños de Riberalta,
¿Sí? Todos párense y vamos a sonreír con una fuerte sonrisa para Dios, ¿sí? Última vez vamos a hacer y ya acabamos, ¿sí? Ya, pero todos sonrían. Si no sonríen, de nuevo vamos a hacer. ¿Sí? A ver, sonría. Todos sonrían. Ah, qué bien, no importa. ¿Sí? Última vez. Ah, muy bien. ¿Les gusta la mímica? ¿O no? Sí. Ahora vamos a aprender 2 pasos más que me olvidé de enseñarles, ¿sí? Ya. Después del paso que viene así, 1, 2, 4 veces, 1, 2, 3, 4, al otro lado, 1, 2, 1, 2, 3, 4, su pie atrás, se agachan así, sonriendo, después ponen su brazo así y levantan la rodilla, 1, levantan la rodilla y después 1, 2 y después levantan una mano, la otra mano, así, 1, 2, 3. Después caminamos 3 veces. 1, 2, 3. Levantan la rodilla y aplauden. Lo otro. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Está bien? Después 2 veces adelante, 2 pasos adelante. 1, 2. Después 1, 2. Y el mismo paso. ¿Así? Así. 1, 2. 1, 2, 3, 4. El otro lado. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Y de nuevo. 1, 2. Aplauso. Eso. Los niños de Riberalta muy bien. También los de La Paz. El otro. 1, 2, 3. Sonrían. Muy bien. Ya. Ahora. Quiero que hagamos con eso, muy bien, ¿cómo se llama? Alex, muy bien, Alex está sonriendo, muy bien. Tienes que sonreír, Alex. Sí, todos tienen que sonreír. No importa si no tienen un diente, no importa. Tienen que sonreír, ¿sí? Todos hagan así, sonrían. ¡Ah, qué bonito! Ya. De nuevo. 1, con música, ¿sí? 1, 2, 3.
última vez más, pero más sonriendo, porque yo veo a los niños de atrás de Santa Cruz no quieren hacer la mímica. Todos tienen que pararse y hacer la mímica, también los niños de La Paz. ¿Sí? Es muy importante sonreír, aunque no sabemos, vamos a aprender juntos, ¿sí? ¿Sí? Muchas gracias. Ya, última vez, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Solo quería decirles que muchas gracias por hacer la mímica conmigo. Hoy es un día muy especial para ustedes. Les mando muchos besitos y abrazos. Feliz Día del Niño, ¿sí? Gracias. Adiós. Katia. Dime, ¿qué pasó? Descubrí algo muy interesante. ¡Wow! Quisiéramos saber qué descubriste, Clarita. Que tu hermana gemela está en Riberalta. ¿De verdad? Sí, ¡Wow! están peinadas con las mismas colitas, el mismo color de polo y tienen una gran sonrisa. ¡Wow, Clarita! ¡Qué descubrimiento! Saludos para mi compañera gemela. Mi hermana gemela, digo, ¿qué estoy hablando? Mi hermana gemela que es Abigail. Abigail. Saludos, tía Abigail. ¡Saludos! Katia, ¿tú conoces el mundo? ¿El mundo? Sí, ¿conoces los países que hay en el mundo? Ah, los países que hay en el mundo. Sí, conozco algunos de ellos. A ver, yo te digo, conozco África, conozco Corea, también conozco Paraguay. ¿En el Mapamundi o has ido a visitar a Corea? En el Mapamundi. Pues así, ¿quién no conoce? Los niños también conocen varios países en el Mapamundi, ¿verdad? Sí, conocen, ¿verdad, pequeños? En el mapa. Pero, ¿sabes? Hay un mundo más interesante. ¡Wow! ¿Quieres saber, Katia? Sí, también yo sé que los niños que están en el Zoom quieren conocer ese mundo, ¿verdad, niños? Sí. A ver, ¿cuál es ese mundo? Es el mundo del corazón. El mundo del corazón. ¿Y ese mundo, qué mundo es, Clarita? Es el mundo donde uno puede descubrirse a sí mismo y puede conocerse, Katia. Es un mundo donde puede conocerse, donde nos podemos conocer, descubrir quiénes somos. Exacto. Por eso tenemos una invitada muy especial. Ella se llama... la maestra Lucía. Adelante con la maestra Lucía. Niños, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar con ustedes a través de la invitación para que pueda compartir con ustedes un maravilloso y descubrimiento del mundo del corazón. ¿Ustedes quieren conocer el mundo del corazón? Sí, ¿verdad? Porque así como nosotros en el mundo, sabemos por el mapa mundi, como decían las maestras, muchos lugares hermosos hay en el mundo, pero también hay muchos lugares que no podemos conocer, como por ejemplo, dentro del océano. Nadie conoce dentro del océano en las profundidades, muy pocas personas han llegado.
Porque ¿quién conoce todo el mundo? ¿Saben quién es? Solamente es Dios, ¿verdad? Igual también nuestros corazones lo conoce Dios. Ahora vamos a conocer un poquito del mundo del corazón, ¿sí? Me alegro de saludar a Santa Cruz, a Riberalta, a Caranavi, a Chulumani, a Cochabamba, a todos los niños. Y también tengan un hermoso día, tanto hoy día y todos los días del año. Tienen que ustedes ser felices todos los días del año. Vamos a ver ahora el tema de hoy, ¿sí? Ya. Yo quiero hoy día compartir con ustedes este tema tan bonito que es un corazón contento. ¿Quién puede tener un corazón contento? Todos los niños quieren tener un corazón contento, ¿verdad? Un corazón alegre. Un corazón que ahora yo les he visto hacer danza, les he visto hacer mímicas, les he escuchado compartir con sus maestras. ¡Qué hermoso! Pero todo el tiempo los niños tienen un corazón contento. Creo que no, ¿verdad? ¿Cómo quieren tener un corazón contento? A ver, les voy a mostrar la siguiente imagen. Muchas veces los niños no tienen un corazón contento. ¿Saben por qué? Porque también los niños tienen responsabilidades. Los niños tienen que hacer tarea. Ahora están haciendo tarea por Zoom, ¿verdad? Están haciendo por transmisiones por internet. Entonces muchas veces no entienden bien a la maestra. Entonces, ¿quién tiene que enseñarles? Los papás, los hermanos o algún familiar. Pero a veces no tienen paciencia, ¿verdad? A veces no tienen paciencia, tampoco ustedes le entienden muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Empiezan a tener sufrimiento, ¿no? También los niños tienen que ordenar sus cuartos. ¿Quiénes ordenan sus juguetes? A ver, después de jugar, o lo dejan botado. Qué bien, Laura puede ordenar su cuarto. Sus juguetes, ¿verdad? Y muchos, yo sé que todos ustedes pueden hacer muchas cosas. También los niños pueden ayudar en casa, como ven en esta imagen. Pueden ayudar a limpiar un poco, a ordenar, pueden ayudar en casa, ¿verdad? También es una responsabilidad de los niños apoyar en algunos trabajos en la casa, lo que ustedes puedan hacer. Pero ¿saben cuál es la mayor responsabilidad de los niños? A los papás también les quiero decir esto, ¿no? La mayor responsabilidad y obligación de los niños es jugar. Los niños deben jugar mucho, porque al jugar van a estimular para ser más creativos, para ser niños más inteligentes, para ser niños mucho más abiertos, sus corazones. El juego, el intercambio, abre los corazones. ¿Ya? Por eso es muy importante que los niños jueguen con la naturaleza, jueguen con sus compañeros, puedan jugar hasta el ajedrez, ¿verdad? Pero yo les quiero contar hoy día la historia de una niña. Tal vez muchos de ustedes también pueden identificarse. Esta niña se llamaba Julia. Y es una niña que tenía un corazón vacío. ¿Por qué Julia tendría un corazón vacío? Vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo era Julia? ¿Y por qué un día su corazón estaba vacío? Ella se dio cuenta de eso. Vamos a ver. Julia era una niña normal y corriente, como cualquier otra. Su vida aparentemente era feliz y tranquila, ¿ya? Como de muchos, ¿verdad? Pero un día de golpe, todo eso se fue y se quedó con un gran vacío. ¿Qué le habrá pasado a Julia? De repente se enfermó, o de repente sus papás viajaron y se trasladaron. Entonces, ¿qué perdió? Perdió a sus amigos, tal vez perdió su mascota,
tantas cosas que puede pasar a un niño, ¿verdad? Muchas veces los niños no entienden por qué les pasa esto o aquello. O tal vez ya no estaba más con su mamá o con algún familiar que ella quería mucho. Entonces hay muchas cosas que puede haberle pasado a Julia. Vamos a ver. Entonces, ¿qué le pasó en su corazón de Julia? Creció un enorme agujero. Ustedes pueden ver acá. ¿Alguna vez ustedes han sentido como que su corazoncito está vacío, como que tiene un agujero, como que tienen hambre o tienen ganas de llorar nada más? ¿Sí? Muchas veces, ¿no? Yo también cuando era niña, muchas veces me sentía que nadie me entendía, que nadie me podía ayudar. Entonces yo solamente me ponía a llorar. Y sentía como un agujerito en mi estómago, ¿verdad? Entonces así, a Julia también le pasaba esto. Entonces, ¿qué pasaba por ese enorme agujero? Le entraba frío. ¡Ay, qué frío! Nada me calienta, nada me hace feliz, solamente siento frío, ella decía. No, se sentía muy triste. De ese agujerito también salían monstruos. Ustedes saben, ¿no? Los niños tienen mucha imaginación. Entonces, muchas veces escuchan un cuento y se imaginan, ¿no? Dragones, se imaginan brujas, hadas, ¿verdad? No sé qué les gusta a ustedes, yo quisiera escucharles, pero no hay mucho tiempo. Entonces, pero de su corazón de ella, como estaba triste, solamente salían cosas feas, animales, monstruos, cosas feas que no le gustaban. Pero salía de su corazón, porque su corazón estaba triste. Entonces, un día, ese corazón agujero que tenía monstruos, ¿qué hacía? A ver qué creen que hacía. Se lo comía todo. Un poquito de alegría se lo comía. Las tristezas lo atrapaba. La desesperanza le atrapaba. La soledad le atrapaba. Ay, estás sola, nadie te quiere, eres fea. Así. Todo le atrapaba ese corazón porque estaba muy vacío y muy oscuro también. Entonces, ¿qué hacía Julia para no sentirse así? Probó con llenarlo, taparlo, borrarlo, para que ese vacío desapareciera. ¿Cómo ella quería borrar? Quería comer muchas cosas. Ay, quería cosas dulces, quería tortas, quería helados, quería pollos, no solamente quería comer, también quería tener algo. Una ropa bonita. ¿Qué quieren tener los niños ahora? Un celular, ¿no? Un celular bueno para jugar. Entonces ella quería también tener muchos juguetes, muchas cosas ricas, porque pensaba que así su corazón se iba a llenar. Pero nada le llenaba, ¿no? Y así su corazón se hacía más grande, ese agujero, ese vacío. Ay, qué triste, ¿no? La vida de Julia. Pero un día tuvo una solución. Vamos a ver, ¿ya? Espero que estén atendiendo, ¿verdad? ¿Les está gustando el cuento? Sí, ¿no? Ya vamos a continuar. Entonces, ¿qué pasó con Julia? Entonces un día pensó que solo tenía que encontrar un tapón que tape ese agujero. Ay, yo tengo que encontrar algo que lo tape. Ya no me quiero sentir así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar una tapa para tapar ese agujero. Así ella pensó. Y la verdad es que en el mundo le ofrecían muchos tapones, ¿no? ¿Qué había? Había celulares, había juego, había diversión, había lo que le gusta hacer. Ay, a mí me gusta quiero portarme bien, quiero ser una buena estudiante. Así también ella decidía, ¿no? Pensaba que llenando así su corazón con estas cosas, podía borrarse y cerrar este agujero que había dentro de ella. Entonces, ¿qué se encontró? Tapones buenos, ¿no? Porque ella quería portarse bien. Entonces, ¿qué tenía? Tenía una mascota, quería tener regalos, quería tomar un rico helado, quería buscar muchas cosas buenas para tapar su corazón. Pero también quería portarse muy bien, ¿no? Quería ser una niña buena, una niña estudiosa, una niña obediente.
Un tiempo sí, ella pudo hacer así, ¿no? Pudo ser una buena niña. Entonces, un día se dio cuenta, yo quiero dulces, quiero jugar, quiero tener muchos amigos, quiero tener un celular, pero, me siento igual, un poco triste. Siento que no soy tan buena como otras niñas, no soy tan bonita, no tengo el mejor celular. Mis padres no son buenos conmigo. Y de nuevo, ese agujero estaba ahí, ¿no? Entonces, los tapones que ella quería, se dio cuenta que eran engañosos, que no le habían tapado ese agujero en su corazón. Así que se puso a buscar y buscar, y no lo encontró. No encontraba ese tapón que le podía cerrar ese agujero. Así que paró de buscar. Ya no más, ya no voy a buscar, me rindo. Entonces, ¿qué hizo ella? Le dio miedo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer ahora si ya no voy a buscar yo por mí misma? Ya no voy a hacer nada por mí misma. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar sola, triste? Y se sintió con mucho miedo. Después se asustó tanto que se desplomó al suelo, ¿no? Cansado. Se puso muy triste y se rompió a llorar. Primero estaba gritando muy fuerte, ¿no? Algunas veces ustedes lloran así, ¡guau! Y hacen todo un berrinche, ¿verdad? ¿Han visto? Hay otros niños también que hasta se botan en el piso, ¿verdad? Haciendo berrinche. Pero ella ya no quiso llorar más, ¿no? Se quedó muy cansada de tanto llorar, porque nadie le escuchaba. Entonces ocurrió un milagro, ocurrió algo muy hermoso, ocurrió algo muy, muy bueno para ella. ¿Escuchó? Palabras de esperanza. ¿Alguna vez ustedes escucharon palabras de esperanza? A ver, ¿qué son las palabras de esperanza? Aquí está, ¿no? ¿Dónde están las palabras de esperanza? ¿Están en los profesores? ¿Están en sus amiguitos? A veces sí están en los papás, ¿verdad? Hijita, te quiero. Eres una buena niña. Pero después, ¿por qué me haces renegar? Eres una niña desobediente. ¿Verdad? No siempre los papás tenemos palabras de esperanza. Pero ¿dónde están las palabras de esperanza? Todos ustedes saben, ¿verdad? Está en la Biblia. Eso es. Yo sé que todos ustedes saben. En la Biblia están las palabras de esperanza. Ella cuando se quedó quieta, cansada de llorar, se acordó de esas palabras. Tanto que ella estaba buscando. No había pensado en las palabras, no se había acordado de las palabras. Pero un día ella escuchó estas palabras y se acordó de esas palabras. Por eso, ¿qué pasó en su corazón? Empezaron a salir esas palabras. ¿De dónde salió? De su corazón. Todo lo que ella antes sentía, tristeza, sentía que está sola, que nadie le quiere, sentía que no es bonita, sentía que es tonta, tantas cosas que ella sentía a veces, o que a veces sí era buena, pero que luego era mala también. Entonces, todas esas palabras que ella escuchaba en su cabeza no eran verdad. Las verdaderas palabras empezaron a salir de su corazón, de lo que había escuchado, de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué empezó a salir de su corazón? Aquí pueden ver a Julia, ¿no? De su corazón salían colores, salía alegría, salía esperanza, salía felicidad. ¿Y qué pasaba luego? También salían melodías. ¡Ay, qué feliz estaba! Ella podía tener alegría de mirar el cielo, de ver a un pajarito, de ver una planta. Ella podía tener felicidad y podía sentir que salían melodías de su corazón. Muchas, muchas melodías hermosas. Entonces apareció un mundo maravilloso que nunca se había imaginado. ¿Por qué? Porque ya no eran las palabras de su propio corazón, de su propio pensamiento, de su sentir, de su emoción, sino eran palabras de vida. Entonces, ¿qué hacía su corazón? Podía conectarse con todo
bueno que había hecho Dios. Podía tener esa sensación de alegría, de agradecimiento. No importa cómo ella viviera, no importa cómo ella sea. No importa si se siente fea, si es inteligente o no es inteligente. Sino lo más importante era lo que salía de las palabras de vida de su corazón. Contenta con ese descubrimiento, empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Ella era una niña feliz, segura, tranquila. No importa si a veces se sentía que no era buena, o a veces se sentía que no era tan inteligente, pero ella podía estar segura de que las palabras de su corazón eran la verdad, las palabras de vida. Entonces que después ella podía compartir con todos, podía tener un corazón libre, un corazón feliz. Así fue como Julia llenó ese vacío, con amor, fe y esperanza. Entonces, ¿cómo estaba su corazón, niños? ¿Cómo está este corazón? A ver si pueden participar al final, aunque sea. ¿Cómo está este corazón? Blanco, limpio. ¿Cómo más está este corazón? Brillante. ¿Cómo más está este corazón? Alegre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces su corazón de Julia, ¿qué pasó? Encontró el tapón perfecto, que tapó para siempre ese agujero de su corazón. ¿Qué les parece, niños? ¿Qué les parece, niños? Muy lindo, ¿no? Gracias, niños. Eso fue todo por hoy. Y que estén felices, que vivan con este corazón lleno de esperanza y lleno de alegría. Chao, niños. Katia, ahora yo quiero aprender mucho más y descubrir acerca del mundo del corazón. Estaba muy interesante la conferencia. Sí, Clarita, estuvo muy interesante lo que la maestra Lucía en este día tan especial nos compartió. Sí, muchas gracias. Sí, Clarita, muchas gracias a la maestra. Ahora sí, Clarita, creo que querías hacer algo hace un momento, me decías. ¿Qué era? Sí, quiero mandar mis saludos a todos los niños y dedicarles un hermoso poema. Antes de decir tu poema, Clarita, ¿qué te parece si vamos a ver los saludos de todos los maestros que prepararon para ustedes? ¿Tú también vas a hacer tu poema? Sí, yo voy a hacer, pero después de los maestros. Ah, ya. ¿Está bien? Sí, está bien. Adelante con los maestros. ¿Qué tal, niños? Bienvenidos a todos. En este día tan especial, las maestras hemos preparado una poesía para cada uno de ustedes. Espero que puedan disfrutar de la poesía. Vamos a presentar a las maestras. Los niños llenan las horas de risas y carcajadas. Hacen magia con sus sueños y brillan con su mirada. Nos regalan fantasías y nos venden ilusiones. Con el calor de sus mimos, al ritmo de sus canciones. Pero en muchos, sus miradas están tristes y apagadas. Sus sueños son como una pesadilla y el hombre como una cosquilla. Por todos les pedimos cambiar la realidad, respetar sus derechos con un clima de igualdad. Bueno, niños, espero que les haya gustado esta hermosa poesía. ¡Feliz Día del Niño! Hola niños, ¿cómo están? Estoy muy feliz de poder estar aquí junto con ustedes y también poder mandarles un saludo muy grande de mi parte. Yo soy el maestro Carlos Javier Ríos Solano y también quiero mandar un saludo a todos los niños que nos están viendo y también felicitarles por su día que es el 12 de abril, el Día del Niño. También
así para que ustedes la pasen muy bien con su familia, puedan estar felices así, también pues, escuchando la palabra de Dios, pudiendo tener diferentes actividades con su familia. Realmente disfruten todo lo que es su día, niños, para que ustedes así puedan así disfrutar su niñez, puedan así también como así agradecer a Dios por todas las cosas que Él nos da. También como ese día es tan maravilloso para ustedes, porque yo sé que todos los niños cuando es el día de niños ustedes se enloquecen, empiezan a querer jugar, quieren saltar, quieren divertirse, quieren hacer bailar, no sé, quieren moverse, ¿no es cierto? Sí, entonces ustedes aprovechen a lo máximo ese día del niño que es el 12 de abril para que ustedes así puedan, así nunca más, como no se van a olvidar cómo que puedan decir, ¿no? Ay, ya sé cómo es cómo ya me acuerdo cómo yo pasé de niños y también así, ¿no? Y espero que les haya gustado. Hasta luego, chao. Hola niños, ¿cómo están? Estoy muy feliz de ser su maestra y estoy muy contenta que ustedes estén creciendo en el Evangelio. Dios siempre va a guiar en su camino y en todas las cosas. Saludos a todos los niños que nos están viendo y abrazos, chao. Hola niños, ¿cómo están? Yo soy el maestro Leonel Fabricio García Centeno. Yo quiero felicitarles en su día. Es el Día del Niño, es el 12 de abril, ¿cierto? Ustedes saben que es el 12 de abril, ¿cierto? ¿No? Yo quería felicitarles en su día porque mediante el 12 de abril ustedes pueden felicitarse, pueden ponerse alegres porque es el Día del Niño, ¿no? Yo quería mandarle unos saludos grandes, ¿no? Porque a todos los niños de Bolivia, ¿no? Gracias. Hola niños, ¿cómo están? Yo soy su maestra Delia, soy su maestra de origami. Y yo estoy muy agradecida con Dios por ustedes, también muy feliz. Y yo les mando muchos saludos, también muchas felicitaciones por el Día del Niño. Y yo les mando muchas felicitaciones de Santa Cruz a todos los niños de Cochabamba, La Paz, Caranavi, Chulumani, Sucre, Riberalta y Montero, Santa Cruz, y a todos los niños desde donde nos escuchan. Y disfruten niños por este día. Muchas felicidades niños por el Día del Niño. Y nos vemos en la otra oportunidad. ¡Chao niños! Hola niños, ¿cómo están? Es un gran placer saludarles a todos los que nos están viendo y también saludar a todos los niños de la escuela bíblica. Yo estoy muy feliz de estar con ellos, con ustedes, por compartir y verles crecer. Yo me siento muy contento que ustedes reciban la palabra de Dios por medio de los cultos, por medio de las academias. Estoy muy contenta y muy agradecida con Dios porque cada momento yo puedo estar cerca de ustedes por medio de transmisión o también presencial. Y desearles muy felicidades por el Día del Niño y unos abrazos y muchos besos a cada uno de ustedes. Y nos vemos niños, felicidades. Ahora sí, Clarita. Vamos a dar un premio sorpresa a 3 niños. ¿Quiénes son los ganadores? Karen Melanie Barra, Nicolás y Sebastián Flores. Ellos estaban muy atentos y todo el tiempo con su cámara encendida. Por eso nosotros vamos a premiar a Karen, Nicolás y a Sebastián Flores. Ahora sí, Clarita, llegó el tiempo de poder despedirnos con las demás maestras. Vamos a invitar a ellas. ¡Música, por favor! Para sus maestras. Vamos a despedirnos bailando, niños. Pasen un hermoso día, niños. Que Dios los bendiga mucho. Ya saben, son un Jesús. ¡Feliz Día del Niño! Vamos a bailar, niñas. Vamos, Clarita. Vamos a mover los brazos. A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, alabando. Vamos, Clarita. Es una fiesta, Vamos a mover las manos. Una mano arriba,